este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de Noticias al cierre. Estamos compartiendo información de primera mano para ustedes. Malena, ¿cómo le va? Buenas noches. Señores televidentes, la noticia que dimos a conocer de primera mano anoche a través de nuestras páginas es una noticia que entristece al hombre y la mujer manabita, que frustra muchos sueños y que hace lastimero el gemido del mar. La voz de Pedro Benzán se apagó anoche cuando eran las 10:30 y aproximadamente a las 12 horas dimos a conocer ya al público, una vez confirmada, la terrible noticia del infarto fulminante que sufrió el connotado periodista de 82 años de edad. Nos llena de dolor profundo este acontecimiento y desde luego esta mañana logramos expresar a la señora Ruth, su esposa y a sus familiares la condolencia personal a nombre evidentemente de Televisión Manabita, ya que en algunas de las empresas de estos medios de comunicación también don Pedro Benzán colaboró y hasta sus últimos momentos pues fue colaborador de Radio Escándalo. En todo caso se trata del periodista más connotado, más desarrollado, el de mayor experiencia, como siempre lo dijimos aquí, y esta noche le tenemos un lindo homenaje para más adelante porque vamos a reproducir la última entrevista que precisamente la hicimos aquí en nuestro medio, en nuestro noticiario, Malena. Sí, esta información que la conocimos en horas de la mañana precisamente a través de las redes sociales y de las diferentes grupos y páginas relacionadas con los periodistas de Manabí del Ecuador. Como usted lo acaba de mencionar, un connotado periodista que dejó una huella importante y realmente lo vamos a recordar muchísimo, un hombre muy versátil que podía hacer el periodismo en radio, en televisión, en prensa, como efectivamente lo hizo durante esos años, muy analítico y bueno, todo lo positivo que puede tener un periodista que se precie realmente de serlo, como fue Pedro Benzán Boven. Paz en su tumba y nuestras condolencias a su distinguida familia. Víctor. Desde luego, simplemente para cerrar, Malena, lo que cuenta es el aporte, ¿no? Es el aporte humano de don Pedro Benzán al desarrollo de la comunicación. Ya como director hace 40 años del primer canal de televisión que lo tuvo Manabí desde Manta, Telesistema del Ecuador, Manta, Canal 4, y en donde pues ya ejerció la función de gerente, de director y de innovador de estos sistemas en la provincia de Manabí, posteriormente en los años 70 como director fundador de diario El Sol, y luego la carrera que todos hemos conocido hasta nuestros días. Ese es el aporte de vida y que tenemos que defender los medios de comunicación para que no se pierda la memoria histórica de este connotado. Y me hizo recordar también a otro periodista que se nos adelantó con una trayectoria también importante como lo fue Luis Dueñas, también de Manta, expresidente del Colegio de Periodistas y también que hizo sus inicios en ese mismo medio de comunicación televisivo. Permítame, a continuación vamos a dar a conocer los invitados que tenemos en Mate y en Puerto Viejo. En Puerto Viejo está con nosotros la doctora Jessica Anchundia Moreira. Ella es médica del Hospital Verdi de especialidades de la ciudad de Puerto Viejo. Hay un cambio climático que realmente nos tiene bastante locos, diríamos de alguna manera. Hay días que amanecen con frío, con calor, otros muy soleados, otros incluso llueve. Es un cambio constante y permanente. Con ella vamos a hablar sobre la afectación que esto produce a la salud, sobre todo a las personas que tienen problemas en las vías respiratorias y a cualquier persona que en definitiva produce afectaciones. ¿Qué tenemos en Manta, Víctor?
Bueno, nuestro invitado hoy es el concejal Hernán Salcedo. Con él hay mucho que hablar, hay primicias, hay noticias de primera mano que las vamos a dar como primer medio de comunicación, especialmente en la conformación de las comisiones, lo que se produjo esta tarde en la segunda sesión del Consejo Cantonal que preside Agustín Intriago. Que por cierto ha despertado bastante interés y en las redes sociales se ha dicho de todo. Bien repartidas las comisiones para que nadie diga nada y puedan trabajar en paz. Vamos a ver qué tan cierto puede ser esta situación y qué tan positivo también. Vamos a nuestra pausa y regresamos ya con nuestros invitados. Ya volvemos. Entrevista en TV Noticias. Señores televidentes, nos da mucho gusto presentar al concejal Hernán Salcedo. Se trata de una personalidad pública ampliamente reconocida que gozó del favor y el fervor popular y se alzó con el puesto de concejal del Cantón Manta. Hoy ya en plena actividad, en plena efervescencia. Hernán, le damos un cordial saludo aquí en Televisión Manavita. Bueno, saludos a usted, estimado Víctor, y a todos quienes nos siguen en la sintonía de Televisión Manavita y en las redes sociales. Nos dan saludos desde La Pochita, a los 12 discípulos, a los tóxicos, en fin, a cada una de las personas que nos siguen a través de este canal y esperemos pues dejar claras todas las dudas que tengamos hoy. Qué bueno. A ver, lo de la vicealcaldía quedó atrás, se posesionó el señor vicealcalde. Hoy el consejo se reunió para elaborar el tema de las comisiones. Por favor, explíquele al público cuántas comisiones son. Bueno, realmente partamos del primer criterio. Las comisiones permanentes son aquellas que los concejales, de acuerdo al COTAT, estamos incluidos. Es decir, desde tránsito, desde turismo, medio ambiente, obras públicas, y que la ley nos faculta el también poder participar. Son 13 comisiones que el actual gobierno autónomo descentralizado las tiene, y el día de hoy, pues, en la primera sesión ordinaria, ya podemos saber quiénes son los que van a trabajar en estas sesiones, en lo que serían las comisiones permanentes. Ok, ¿no? De modo que esta es administrativamente, es una gestión repartida y compartida a través de las comisiones. Bueno, recordemos que el término acuerdo, el término diálogo, el término consenso en política es saludable, es sano, por lo cual en estas designaciones se han incluido a los 11 concejales para que tengan una participación, dejando atrás precisamente eso de que somos de una bancada diferente a la del señor alcalde. Es decir, se ha tratado de incluir a las 3 bancadas existentes, tanto la de Compromiso Social, lista 5, la de Sí Podemos, lista 72, y la de Mejor Ciudad, lista 107, con lo cual en las 13 comisiones se garantiza la presencia de todos los compañeros concejales de las diferentes bancadas, sin excluir a ninguno, Víctor. Muy bien. Hernán Salcedo preside 3 comisiones, diga cuáles son y por favor vamos con el enunciado de los integrantes de cada una de ellas. Bueno, en primero, no solamente porque la pedí, sino porque me siento en la capacidad, en la preparación adecuada, y lo demostré durante los últimos 5 años al frente del Sindicato de Choferes de Tarqui. Presido la Comisión de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La segunda comisión asignada es la de Turismo, y la tercera, la Comisión de lo Jurídico y de lo Legislativo. ¿Qué pretendemos con esto? Articular precisamente no solo el que Manta esté más ordenada en el tránsito y en la vialidad, y ahí que queda también la tarea pendiente, el tema de Transire, pero también va de la mano con el tema turístico. Mire que a partir de ahora Manta no solamente que vivió el Ironman, sino que también estamos a las vísperas que tengamos torneos internacionales de fútbol playa, en donde Manta necesita tener el deporte también como un ente de atracción turística, y necesitamos todos los componentes rehabilitados, y no solamente de la zona rosa, de la zona central, sino también de la zona de Tarqui, que tanto necesita reactivarse y que no solamente quede en palabra. Y en el tema de lo jurídico, Manta necesita también una seguridad, tantos rumores que se corren, lo que necesita también Manta es una tranquilidad, con la finalidad de que el pleno del consejo, todos sus concejales, el alcalde, puedan actuar de acuerdo a lo que dice la ley, con la documentación respectiva y con todo lo que tenemos previsto para el efecto. Esa en el fondo es la visión de cada comisión, es decir, tener un informe, y son permanentes porque siempre debe haber un informe. Así es. Siempre tiene que haber un sustento para la gestión política, para la gestión administrativa del Consejo. Por favor, vamos con las demás comisiones para conocimiento del público. Bueno, para conocimiento del público, por ejemplo, tenemos en la Comisión de Planificación y Presupuesto, que está presidida por Mauro Rezabala,
está la compañera María Beatriz, está Marciana, está Juan Casanova y quien habla. En la comisión número 2, que es la de Igualdad de Género, la conforma como su presidenta la doctora Violeta Ávila, la compañera María Beatriz, Miller Andrade, Verónica Calderón y el compañero Bosco Vera. En la comisión de Urbanística la preside Miller Andrade, está Marciana Valdivieso, está Hernán Salcedo, Ledín Valencia y Juan Casanova. En la comisión número 4 de Servicios Públicos, Higiene y Salud, Violeta Ávila la preside, Raúl Castro, está Hernán Salcedo, Bosco Vera y Verónica Calderón. En la de Comisión y Cultura, en la Comisión de Educación y Cultura la preside Marciana, los compañeros Violeta Ávila, María Beatriz Santo, Bosco Vera y Ledín Valencia. La Comisión de Deporte la preside Mauro Rezabala, con los integrantes Hernán Salcedo, Violeta Ávila, Juan Casanova y Ledín Valencia. La Comisión de Turismo, que la presido yo junto a Mauro Rezabala, María Beatriz Santo, Verónica Calderón y Ledín Valencia. La Comisión de Obras Públicas, la compañera María Beatriz Santos, está Marciana Valdivieso, Raúl Castro, Verónica Calderón. La de Gestión Ambiental, la compañera María Beatriz Santos, Raúl Castro, Violeta Ávila, Bosco Vera, Ledín Valencia. La Comisión de Tránsito, que la presido yo junto a Mauro Rezabala, Raúl Castro, Bosco Vera y Verónica Calderón. La Comisión de Espectáculos Públicos, el compañero Miller Andrade, Raúl Castro, Violeta Ávila, Mauro Rezabala. La Comisión de lo Jurídico, que la presido yo junto a María Beatriz Santos, Raúl Castro, Mauro Rezabala y Juan Casanova. Y por último, pues la Comisión de Participación Ciudadana, Marciana Valdivieso como su presidenta, Raúl Castro, Violeta Ávila, Ledín Valencia y Juan Casanova. Qué importante que en la Comisión de Turismo y otras se haya incorporado al concejal rural. Me parece Es que era justo, era necesario también, porque sabemos que la zona de San Lorenzo, Santa Marianita, Pacoche, no solamente sus playas, sino que también su historia, su gastronomía, su gente necesita también ser no solo reconocida, sino que también trabajar en un turismo sostenible, en un turismo sustentable y un turismo ecológico, que es lo que se está hablando en los actuales momentos. Y proyectarlos, porque geográficamente son pequeños paraísos, ¿no? Yo he dado aquí varios ejemplos, entrevistando gente incluso extranjera, que cree que estas playas son una maravilla, ¿no? Correcto, correcto. No solamente las playas, la gastronomía, lo que realizan en ese sector, el tejido fino, sombrero de paja toquilla. Tenemos el que poder hacer un ecoturismo de subir al cerro, del poder conocer cuál es la cultura, los bailes, las tradiciones. Flora, fauna. La flora, la fauna, todo esto es un componente en donde Manabí, en donde Manta debe de ser bien vendido turísticamente, y es lo que quiere, o es la misión del gobierno autónomo descentralizado con su alcalde, de que Manta se potencie en la parte turística. ¿Será que estas fortalezas debemos proyectarlas para la construcción de la gran ciudad del mañana? Bueno, no solamente hablar de una gran ciudad o de una mejor ciudad, que lo dice el señor alcalde. Yo creo que Manta también necesita ya la terminología de una ciudad inteligente, de un Smart City, que también combine el uso de la tecnología, de una tecnología responsable y no mala vida como la que hemos tenido con los fotorradares, con las cámaras ni todas esas cosas, sino que también necesitamos una tecnología bien habida, bien utilizada. Por otro lado, que las personas nos permitan también dar a conocer nuestro verdadero espíritu de mantense, de manteño, de cholo, que es lo que realmente somos. Y por otro lado, nosotros también articular con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de nuestras playas, de nuestras cosas naturales. Y ahí también la tarea fundamental en la parte de salud e higiene, el cauce de los ríos. Mire usted que ya mañana, a partir de las 9 horas con 45 minutos, se va a hacer la limpieza de los 1000 metros iniciales del cauce del río Manta, ¿no? Muy bien. Vamos al ámbito de transporte, que es en el que usted se ha desenvuelto con mayor éxito y prolijidad. Se anuncia también ya el direccionamiento de la 113 y la avenida 4 de noviembre como resultado de la entrega de las obras que allí se cumplieron. Bueno, partamos de una premisa importantísima. El proyecto inicial vino o se concibió con unas fallas elementales, por ejemplo, el tema de la tacha, el tema también de la ciclovía, que coincidía con la parte derecha, y tenías tachas, tenías parqueos, tenía ciclovía y tenía comercio en la salida de la avenida 4 de noviembre. De ahí que había que hacer cambios sustanciales.
pero a partir de este día viernes a las 12 horas se va a comenzar con la unidireccionalidad. ¿Por qué se lo hace un día viernes y no un día lunes? Porque precisamente la carga, el flujo vehicular en nuestra ciudad baja los fines de semana. No es el mismo flujo un lunes, un martes que un sábado, este domingo, en donde la gente opta por retornar al campo, visitar a familiares fuera de la ciudad, y es ahí donde también vamos a dar una socialización en donde entenderemos que no hay sanción en los primeros días para que la gente pueda aplicar correctamente el uso del par vial, tanto la 4 de noviembre como la 113, en donde ya se corrigió el último socavón producto de la soterrabilidad de los cables de telefonía y de telecomunicación. En el ámbito de la movilidad, la gente se queja de la imposición de las multas, Hernán. Bueno, para mí, en lo personal, es una tarea pendiente. Le dimos seguimiento al caso desde gremio, desde la parte gremial como sindicato de choferes. El concepto es sumamente claro, desde el inicio, desde su génesis, no se concibió bien desde el petitorio de los pliegos, o cuando se otorgó. Es inconcebible, Víctor, que una ciudad en donde se le da el control del tránsito, en el que el Sistema Nacional de Competencias nos otorga eso que hasta cierto punto puede ser algo magnífico para nosotros poder desarrollar nuestras comunidades, deleguemos a una empresa que tiene varios nombres, desde Telconet, Transire, Tránsito Seguro, bueno, varios nombres, y en el que también no hubo un estudio técnico para la colocación correspondiente de estas cámaras, en donde se tuvo que haber trabajado con el gobierno anterior, en donde se legisló desfavorablemente y sin tener concordancia con la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Acuérdense que hubo una ordenanza en donde se ponía a qué velocidad íbamos a ir, de acuerdo a conveniencias, y eso no es concebible, porque para eso existe una ley superior, que es la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y lo que ahora vemos no tiene nombre, ¿no? Personas que aparecen con $1.400 de multa, otras personas que son sancionadas y que nunca han venido a Manta, y realmente le hace daño a toda una ciudad. ¿Por qué? Viene un turista, viene un Ironman, por ejemplo, no se percata, tiene los fotorradares encima, se va con hoteles caros, con multas en fotorradares. ¿Qué le queda? Ya ganas de no volver a Manta. Muy bien, no consumir Manta. Estamos concluyendo la entrevista, le ruego en 10 segundos, señor concejal. ¿Y Veolia? Bueno, Veolia es otra promesa de campaña del señor alcalde. Vamos a ver si la cumple, al igual que Transire. Vamos a estar muy vigilantes. Hay casos en el que las personas no tienen consumo de ningún metro cúbico y le aparecen una multa de más de $30. Okay. Es inaudito, es inaceptable. Tiene que revisarse. La calidad del agua todavía sigue muy pésima, dejando mucho que desear, y no se le puede dar esta calidad de servicio a nuestros hermanos mantenenses, y para eso estamos ahí, para poder legislar, para poder fiscalizar técnicamente, y agradeciendo a la confianza depositada por todos ustedes el pasado 24 de marzo. Muchas gracias. Hernán Salcedo, concejal del Cantón Manta, aquí en Televisión Manavita, con lo cual vamos inmediatamente a Puerto Viejo, donde Malena tiene más invitados. Gracias, Víctor. Estamos ya ahora desde la ciudad de Puerto Viejo. Vamos a dar paso a nuestra primera entrevista de la noche. Le doy la bienvenida a la doctora Jessica Anchundia Moreira. Ella es neumóloga pediatra y pues es parte del Hospital de Especialidades acá en la ciudad de Puerto Viejo. Estamos conversando en interno algunas situaciones positivas que hay actualmente en el Hospital de Especialidades y otras tantas relacionadas también con el tema principal de esta entrevista, aquel que tiene que ver con las enfermedades que son propias de este cambio climático. No sé si es un cambio climático, no sé si es una variación climática simplemente, pero lo que quiera que sea, el tema es que ha causado o está causando situaciones de enfermedad relacionadas con todo lo que son el sistema respiratorio, básicamente. Así que para preguntarle un poco más a la experta, le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Como usted lo dice, estamos en cambios climáticos propio de la fecha, también aumenta la circulación viral y eso hace que los asmáticos se predispongan a lo que son las crisis asmáticas o las exacerbaciones respiratorias. Considerando que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de toda la vía aérea, lo que significa que el asmático siempre tiene inflamada la vía aérea, sea superior o inferior, pero tiene exacerbaciones en donde hay empeoramiento de los síntomas, tos, sibilancia, opresión torácica,
dificultad para respirar. Y esto se ve exacerbado en los asmáticos cuando hay cambios de clima, o sea, cambios bruscos de temperatura. Como los que tenemos ahora. Como días nublados, días soleados, lluvia, calor, humedad. Exactamente. Calor, prende el aire, el niño entonces sale del aula donde está encendida el aire, al recreo donde no hay aire acondicionado, y el choque de entrar caliente de nuevo el aire acondicionado que está dentro del aula de clases, ya eso genera un cambio brusco importante que puede desencadenar una crisis asmática. Bueno, en un menor y también una persona adulta. También en adultos, exactamente. El asma no solamente se desencadena por infecciones virales, o sea, la crisis asmática en sí no solo se desencadena por infecciones virales. El asma es una enfermedad hereditaria también multigatillada en sus exacerbaciones respiratorias, es decir, que un asmático si va a ser más predispuesto a tener infecciones virales, y estas infecciones virales llevan a una crisis asmática, pero también hay factores sociales, también culturales, psicológicos. Si hay mudanza, cambio de escuela, los padres se separan, eso puede desencadenar también una crisis asmática. O sea, la parte emocional de los asmáticos también. Eso sí, eso sí, por lo menos para mí, no sé si los televidentes. Y eso se ve más acentuado en los adolescentes, cuando hay ese... es una mudanza, cambios de ciudad, por ejemplo, o separación de padres, eso puede desencadenar una crisis. Propensos con mayor frecuencia o tal vez de manera mucho más reiterada. De manera mucho más reiterada, son más frecuentes en los menores de 6 años y específicamente mucho más en los menores de 2 años. O sea, todo en el 50% de su vida durante los primeros 6 años es cuando hacen mayor cantidad de crisis asmáticas. Pero algo que hay que recordar también a los padres, que no todo lo que silba, no todo niño que tose significa que es asma, especialmente en los menores de 2 años. Virus que sensibilizan la vía aérea y hace que quede esta como inflamación de la vía aérea posviral, lo predispone a exacerbaciones respiratorias y se confunde muchas veces con asma sin serlo. Bueno, ¿y cuál sería el tratamiento o el método un poco para la prevención y un poco luego de que ésta se adquiere por cualquiera de las circunstancias que usted acaba de mencionar para minimizar estos efectos, estas molestias? Hay tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico es el que lo va a dar el especialista, de acuerdo a si es un tratamiento de control que se basa en corticoides inhalados, o tratamiento de rescate, que es cuando el niño está en crisis, que muchas veces lleva lo que es corticoides sistémicos, sea por vía oral, por vía endovenosa, y broncodilatadores también inhalados. Pero el tratamiento no farmacológico, que también hago mucho hincapié y que es muy importante, son ciertas medidas. Por ejemplo, el niño sí puede usar aire acondicionado, porque es la primera pregunta que hacen. Doctora, ¿el niño puede usar aire acondicionado? Sí lo puede usar, siempre y cuando no esté en una temperatura exageradamente fría, el panel del aire está limpio, puede usarlo. Pero que no equivale a lo mismo que usar un ventilador. No, ventilador Esa no aclaración es súper oportuna. Ventilador no ¿Cuál puede es la usarse. diferencia entre el ventilador, el aire del ventilador y el aire de un acondicionador? El aire acondicionado tiene por sí un filtro de aire que en cierta forma, si el panel del aire está limpio, va a purificar entonces el aire que circula en la habitación. En cambio, el ventilador, por mucho cuidado que tengan los padres, siempre en la superficie algo de polvo va a quedar, y entonces lo que hace el ventilador es levantar todas las partículas que hay en la habitación y el niño lo va a estar inspirando. Y eso le puede, si es un desencadenante de su crisis asmática, los ácaros, eso va a desencadenar también la crisis asmática, o va a producir lo que es una tos recurrente, que es el síntoma más frecuente del asmático. Entonces, también hay que evitar toldos, alfombras, peluches, evitar que las camas de ellos estén cerca de ventanas o de cortinas, evitar que estén cerca de áreas, que el niño esté cerca de áreas de construcción. Si van a un día de campo, evitar que estén cerca de hornos de leña, evitar también cerca de áreas de pintura, y ciertos alimentos alergénicos hay que también pararlos un poco. Leche chocolatada, kiwi, durazno, frutillas o fresas. Hay madres que dicen, yo me he dado cuenta que cada vez que le doy de comer piña tose, entonces ahí tenemos que pensar que también hay una parte alérgica a un alimento asociado, puede desencadenar también los síntomas respiratorios. Qué complicado, ¿no? Pero usted que es especialista en estos temas, ¿no? En el asunto pediátrico o en el área pediátrica, ¿qué tan cierto suele ser que los niños o niñas, cuando ya comienzan su etapa de la pubertad e incluso adolescencia, pierden este tipo de,
este caso de cuadros o de alergias. Lo que se produce es una disminución de la periodicidad de las exacerbaciones respiratorias. ¿Por qué? Como dije yo en un inicio, el asma es la enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, o sea, de los bronquios específicamente. Entonces, ¿qué se produce? Los bronquios son como mangueritas que llevan, o sorbetitos o tubitos que llevan aire a todo el pulmón. Mientras más se adentran en el pulmón, se hacen mucho más finos. Eso está inflamado. Si el niño crece, el pulmón crece y este tubito aumenta de calibre. Entonces, así esté inflamado, ya no va a producir tantos síntomas respiratorios. Tiene que estar severamente un edema importante para que se produzca una crisis. Entonces, justo entran a la pubertad, aumentan mucho más de tamaño, sus pulmones crecen, los bronquios crecen y disminuyen las crisis y dicen se curó el asma. Pero no, él seguirá siendo asmático. En algún momento, si tiene algún problema importante, tendrá una crisis asmática y lo puede dar a sus hijos. Doctora, ¿cómo el Hospital de Especialidades está dando la atención, en este caso, a estos grupos vulnerables como son niños y niñas? Bueno, el Hospital de Especialidades cuenta con un consultorio de alta resolución de neumología que implica que en una misma cita, o sea, en una cita médica única al paciente, se le hace la anamnesis o la valoración por el médico especialista, se le hace el estudio de espirometría, que hablábamos que el estudio de espirometría es un estudio que se sopla a través de un tubito que va conectado a una computadora y me permite inferir por la cantidad de aire que inhala y exhala el niño en un tiempo determinado, me permite ver cómo está la función bronquial. Este estudio nos permite también... ¿Y todo eso se lo puede hacer en el Hospital de Especialidades? Se lo hace en un solo día, wow. Exactamente. Se hace también un laboratorio con inmunoglobulina E, para medir lo que es en sí las alergias de los niños, una inmunoglobulina E total, y hacemos una radiografía de tórax como parte de la valoración neumológica. Todo este proceso lo hacemos en un solo día, le damos el diagnóstico o no, si el niño es asmático o no, y en ese momento también sale con el medicamento. Qué bueno, realmente. Dice, ¿cuántos niños, niñas promedio ustedes atienden por día? Por día, bueno, nosotros tenemos un paciente cada 25 minutos. Wow. De esos pacientes, más o menos... por ejemplo, si tenemos 16 pacientes diarios, más o menos 12 son asmáticos. O sea, actualmente nosotros tenemos entre neumología de adultos y neumología pediátrica un promedio de más o menos 290 pacientes asmáticos. Muchísimo. Es muchísimo, es una enfermedad prevalente de la infancia, y la infancia es la enfermedad crónica más frecuente. Es en nuestro medio, porque bueno, tenemos aquí microclimas en la provincia de Manabí. Usted increíblemente va a una localidad a pocos metros y usted ya se encuentra otro clima, ¿no? Por ejemplo, lo más, digo yo, preciso que podemos poner como ejemplo es cuando se va uno de Puerto Viejo a Manta o de Manta al Aromo. O sea, para esa zona, uno está en la cordillera, por así decirlo, ¿no? Y de repente está un clima sumamente soleado y de repente ya hay neblina y hay llovizna. Exactamente, y ahí es que sale el niño buena de la casa, se fue a pasear y regresó con mocos y diciendo empezó con mocos, solo lo llevé a la playa. Exactamente, estos cambios bruscos de temperatura o que el niño se meta a la piscina, a la playa, dejan que se le seque la ropita en el cuerpo. O sea, no son mitos, no son mitos. Eso produce una irritación de la vía aérea, sobre todo a nivel de la vía aérea superior, por el aire frío que el niño está inhalando, y entonces produce la A propósito de mitos y verdades, ¿qué tan cierto o no resulta que un niño o niña que se encuentra congestionado por una situación a la que usted se refiere, he escuchado padres que dicen, no, hay que llevarlo a la playa más bien porque el aire yodado le hace bien para que aspire todo el aire del mar, el aire yodado obviamente, y eso le va a hacer muchísimo bien? ¿Qué tan positivo o no es esto? Lo que hace bien es que el aire que se respira en la playa es un aire húmedo y que contiene cloruro de sodio en mucha mayor proporción que el aire que respiramos acá. ¿Ya? Entonces eso hace como fluidificante del moco. Entonces si el niño fue con un moco más espeso, va a la playa y va a empezar a botar los mocos de una manera más líquida. Eso es sí, como que lo va a nebulizar naturalmente. Es como que lo va a nebulizar, exactamente, naturalmente, y va a fluidificar el moco y va a ser mucho más fácil la salida. Pero también es verdad, eso es cuando hay sol, cuando está calientito. Ahora, si van 6 de la tarde, cuando hay frío, hay viento, el niño se va a empeorar. Bueno, todas esas recomendaciones son sumamente importantes. ¿Algo más que quiera complementar en la entrevista? Bueno, para mí, todos los papitos de los niños en estas circunstancias, que hay bastante circulación viral, sobre todo recomendarles evitar la automedicación en los niños, ¿sí? No repetir la receta que me dejó el pediatra el mes pasado porque tenía gripe, entonces le volví a dar antibióticos. No. Si ven que es una gripe común, perfecto, pero si es un niño que ven que ya pasa más de 7 días con tos, ya no es normal, algo está pasando. O fiebre persistente, hay que buscar al especialista.
Muy bien, estimada doctora. Y le voy a preguntar cómo hacemos las madres o padres de familia que tenemos un niño o una niña en una circunstancia sospechosa ya, como la que usted acaba de mencionar, tenemos que tomar un turno. ¿Cuál es el procedimiento allí, para los que no saben? Para el Hospital de Especialidades es a través de referencias del formulario 053, formularios de referencia o derivación. Del Hospital General. Del Hospital General o de cualquier centro de salud. Nosotros, como en el Hospital de Especialidades, aceptamos no solamente el segundo nivel, se acepta desde el centro de salud, médico del barrio, o sea, todo lo que es primer, segundo nivel, puede derivar quien sea al paciente directamente al Hospital de Especialidades con una hoja de derivación. Y obviamente las emergencias, por ser emergencias como tal, calificarlas de esa manera, también se las puede atender en una situación extrema. Claro, igual recordar que todavía el Hospital de Especialidades no cuenta con la... todavía no está en la etapa abierta de emergencias. ¿Cuándo usted cree que estará? ¿Qué le han dicho? Eso las autoridades. Bueno, se lo pregunto a usted porque usted trabaja allí, obviamente. Aunque no sería la voz oficial, pero de todas maneras uno siempre sabe para cuándo. Depende de eso, depende mucho de las autoridades. Eso sí, no es tema mío. Bueno, yo le voy a preguntar, ¿y la emergencia para cuándo? Usted me dice que ya no, que no puede decirlo, que no lo sabe. Bueno, no importa. Pasa, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y bueno, habrá otras oportunidades. Tiempo de ir a nuestra pausa publicitaria. Ha estado con nosotros la doctora Jessica Anchundia, ella es neumóloga pediatra del Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. Y ahora continuamos con información desde el Puerto Internacional de Manta. Atención, mucho pesar en la provincia por el deceso del reconocido periodista Pedro Benzán Boven, quien deja un legado de cerca de 60 años de ejercicio de la profesión periodística, vinculado siempre a la defensa de los intereses de Manabí. Se ha insistido no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Cuando le toca a Manabí un pedacito del gran pastel del gobierno, necesitamos mínimo tener 3 ministerios de acuerdo a la cantidad de habitantes, de acuerdo a lo que produce Manabí, y no solamente que nos tomen en cuenta cuando vienen las elecciones, porque ahí sí recurren a contar cuántos votos tenemos aquí en la provincia de Manabí. Somos la tercera fuerza electoral de la provincia, pero somos 0 en el momento del reparto de las atribuciones que se nos debe de dar para manejar algunos ministerios que nos pueden corresponder. Así fue Pedro Benzán Bowen, el reconocido periodista investigativo, siempre defensor de los derechos de Manabí. Este lunes 8 de julio falleció a causa de un paro cardíaco, pero su recuerdo vivirá en la memoria de todos aquellos que le vieron, escucharon y leyeron. Pueblo muy comprometido con Manabí, con su tierra, con lo que nos pertenece, comprometido con todo. Él no se parcializaba con nadie. Para él era su pueblo, su gente. Y su pasión al periodismo. Y su pasión al periodismo, sí. Él le gustaba leer mucho leía y escribía lo mismo, mucho. Su trayectoria periodística destacó con sus inicios siendo pionero en el Ecuador y Manabí en Canal 4 desde Manta, editor en Diario El Sol, articulista en Diario El Mercurio y Diario Manabita, locutor de Radio Marejada y Radio Escándalo, colaborador de Televisión Manabita, fundador y expresidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Manta. Cerca de 60 años ejerciendo el periodismo, tiempo que le dejó también amigos y compañeros. Acompañando en esta última morada a Pedro, el amigo, yo diría el hermano mayor. Él nos deja una serie de secuencias que ojalá la juventud la pueda imitar, aprender para ponerla en práctica, porque fue un periodista luchador por las causas nobles de nuestra ciudad. Yo soy un agradecido de don Pedro, como siempre lo llamé, por tantas y cuantas cosas. Yo tuve la oportunidad de hacer mis primeros pininos y justamente a él le puedo decir, maestro. Uno de mis primeros amigos fue él, don Silvio Urbano, es decir, la guardia vieja del periodismo de Manta. Y trabajé en Diario El Sol, él era director allí. Trabajé en el Canal 4 de televisión, él era director del Canal 4 de televisión. Y yo lo he conocido toda la vida, fue el creador y el fundador de la Unión Nacional de Periodistas de Manta. Y tiene una gran historia. Cuando yo fui presidente, perennicé el nombre de Pedro en el auditorio de la institución.
Entonces, son cosas que realmente conmueven y duelen. Es un apreciable y gran directo amigo, como fue don Pedro Benzán Boven, un hombre que de una u otra manera enmarcó la historia de nuestra ciudad, provincia y país a través del periodismo investigativo, dejando una gran trayectoria, un gran legado para quienes de una u otra manera continuamos con esta profesión. Yo creo que es un hecho trascendental el que en verdad la gente lamenta mucho la irreparable pérdida de Pedro. Dentro del seno familiar era quien fomentaba la unidad, organizaba reuniones, aseguran era alegre y bromista. Yo bien. El matrimonio no es solo de una persona, son de dos. Y el compartir y el compenetrarse el uno con el otro es el éxito, ¿no? Y muy bueno como padre, excelente padre, corresponsable, amoroso con sus hijos, amoroso con sus nietos. Él era, en lo que era muy serio a veces, era muy juguetón, muy bromista. Era una persona muy sensible, muy formal, frontal, como periodista siempre lo dijo, a favor o en contra de lo que él consideraba conveniente expresarlo. Familiarmente, un amigo, muy cariñoso, bromista, lector asiduo, se ponía al día de todo. Que como familiar fue algo muy especial, muy solidario, una persona muy cariñosa, que nos reuníamos y siempre él fue como algo que quiso a la familia mantenerla siempre unida, que no se nos dispersara, decía la palabra, que siempre más nos mantengamos. Don Pedro Benzán tuvo 3 hijos y 4 nietos. Sus restos mortales están siendo velados en la Sala San Pablo de la funeraria Santa Marianita. La misa de cuerpo presente será este miércoles a las 3 de la tarde y posterior cremación. Informó Tatiana Villacreces, Televisión Manavita. Y luego del corte tendremos en exclusiva la última entrevista que concedió Pedro Benzán precisamente aquí a este servidor en Televisión Manavita. Vamos al corte, ya volvemos. Entrevista en TV Noticias. Señores televidentes, qué bueno seguir compartiendo con ustedes y ahora desde nuestro set de entrevistas en Manta con Pedro Benzán Boven, el periodista de mayor reconocimiento y experiencia entre nuestros comunicadores, además que permanentemente está en el staff de Radio Escándalo de Manabí, donde se hacen comentarios y entrevistas del más alto nivel. Hoy es nuestro invitado y lo tenemos aquí para conocer de fondo algunos de los temas de mayor importancia para los manavitas. Don Pedro, le doy el saludo, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches también a Malena. Y aquí estamos para analizar los temas que usted estime convenientes, doctor. Correcto. ¿Qué tiene que decirle Manabí al Ecuador entero? ¿Qué debe decir esta provincia que hoy está conmemorando el aniversario de su constitución histórica, de su incorporación a la ley, al Estado de Derecho como provincia? Y muchas ocasiones sentimos las limitaciones del poder central, a pesar de que todos, cuando están en campaña, vienen a decirnos que Manabí es lo mejor de lo mejor. Yo debería comenzar por decirle, doctor, el hecho de el absurdo de haber trasladado la celebración del 25 de junio que corresponde a hoy, martes 26 de junio. Porque es un absurdo. No tiene sentido cambiar la fecha. Hay que celebrar la fecha en los días que corresponda celebrar. Caiga el día que caiga. Y en cuanto a su pregunta, ¿qué tiene que decirle Manabí al Ecuador? Es que estamos siendo relegados. Se ha insistido no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Cuando le toca a Manabí un pedacito del gran pastel del gobierno, necesitamos mínimo tener 3 ministerios de acuerdo a la cantidad de habitantes, de acuerdo a lo que produce Manabí, y no solamente que nos tomen en cuenta cuando vienen las elecciones, porque ahí sí recurren a contar cuántos votos tenemos aquí en la provincia de Manabí. Somos la 3ª fuerza electoral de la provincia, pero somos 0 en el momento del reparto de las atribuciones que se nos debe de dar para manejar algunos ministerios que
nos pueden corresponder, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, doctor, el Ministerio de Obras Públicas, porque todo en estos dos ministerios está totalmente atrasado. ¿Cuándo le toca a Manaví? Sería la gran pregunta, doctor. Uno de esos dos ministerios está vacante, igual que Cultura, Educación, Salud y Comercio Exterior. ¿Hay nombres, hay capacidad en Manaví para estar integrando un gabinete? ¿Se atreve usted a dar uno? Por supuesto que hay nombres, por supuesto. Cuando usted cita un nombre se ponen celoso el resto, por lo tanto yo no me voy a permitir dar los nombres, pero hay suficiente cantidad de profesionales que pueden prestar su contingente para ocupar los ministerios, y no solamente los ministerios. Tenemos aquí elementos que están preparados para ser hasta presidentes de la República. No solamente tenemos que mencionar a lo que fue Eloy Alfaro, el presidente más famoso que ha tenido el Ecuador, el ciudadano más ilustre de los ecuatorianos. No, actualmente tenemos elementos que pueden sentarse también en el sillón presidencial, doctor. ¿Por qué no? ¿Cuándo nos corresponde a nosotros no solamente ser montón para las elecciones, pero al momento de buscar a quien ayude a administrar el país y sobre todo la provincia? Nadie aparece, decía el presidente Correa, y para mí era un pretexto. Decía, doctor, yo no puedo nombrar a ningún ministro manavita porque cuando me llega una carpeta necesitando un candidato de Manaví, hay 100 carpetas que vienen en contra de ese candidato que vino de Manaví. Entonces, para no pelearme con nadie, no nombro a ningún manavita. Sin embargo, hubo épocas en que Manaví ha tenido hasta 6 integrantes del gabinete, don Pedro, y han estado perfectamente habilitados. Habría que preguntarse por qué no nos para bola este gobierno. No nos para bola este gobierno por lo que estamos divididos entre nosotros. El cantonismo nos tiene divididos, doctor, mientras en Quito, cuando se necesita una autoridad para darle a la provincia del Pichincha, es Quito quien decide. En el Guayas es Guayaquil quien decide. En Azuay es Cuenca quien decide. Pero cuando se trata de Manaví, hay 22 cantones, doctor, y llega un momento en que un presidente de la República no sabe a cuál de esos cantones darle un ministro. A mí me parece, además, debo agregarlo abiertamente, que la dirigencia de país en Manaví es insuficiente, perdió todas las elecciones, no tiene capacidad política, no tiene capacidad de nominación, solo andan encubriendo a sus amigos y amigas para ubicarlos en los puestos de mando. Así ningún gobierno nos va a parar bola. Sin embargo, podemos tener fe en el Manaví del futuro inmediato. Deberíamos tener fe en el futuro de Manaví inmediato, pero ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? A ver. Que la mayor parte de quienes han ocupado funciones públicas, llámese alcaldes, llámese concejales, llámese prefectos, llámese viceprefectos, están siendo perseguidos por la justicia, doctor. Basémonos en eso. ¿Por qué solamente se escucha juicios y glosas a aquellos que han ejercido funciones públicas en la provincia de Manaví? No los veo en el Guayas, no los veo en Quito, no los allá veo no se en meten, Cuenca. allá tienen miedo. Tienen miedo, no se meten porque reaccionan allá y le dicen al presidente, y le dicen al Contralor, y le dicen a la Corte de Justicia, y le dicen al Consejo de Participación Ciudadana: con Guayas no te metas, con Pichincha no te metas, con Cuenca no te metas, pero aquí en Manaví no tenemos quien nos defienda. Por áreas. Sin embargo, se han realizado algunas acciones y algunas gestiones, independientemente de parte de los ciudadanos, de los gremios, de los colectivos, que, aunque sea aisladamente, luchan por reivindicar los derechos de los manavitas. Usted decía que de la torta del Estado nos toca poco. ¿Qué pasó con la reconstrucción? La reconstrucción, que mejor ejemplo para decirle qué pasó con la reconstrucción, que en lugar de haber utilizado los fondos de la reconstrucción, no solamente fondos recolectados a nivel nacional, sino internacional, metieron la mano en esos fondos y los repartieron aparentemente en contratos de obras que iban a servir, pero que no sirven. No sirven, doctor, para nada. Las obras en que se invirtieron, porque había que dar contratos a dedo, pero hay gente que todavía está durmiendo en el suelo, bajo carpas sucias en algunos sitios. Cuando usted los visita, le da tanta pena y tanta lástima. A mí me ha tocado, en lo personal,
contribuir con lo poco que yo pueda tener de los sueldos que yo gano en los medios donde trabajo, contribuir con algo para que tengan cómo comer, ya que no tengo cómo darles una casa. ¿Dónde están las casas de aquellos que perdieron sus casas? ¿Dónde están? Hay un gran porcentaje de gente, doctor, que cuando llueve tienen que dormir sobre el lodo. Eso no puede continuar así. ¿Y dónde están las autoridades para meter a la cárcel? Están identificados todos aquellos que jugaron con el dinero de la reconstrucción y se la embolsicaron. Unos andan por los techos, otros están enjuiciados, pero todavía ninguno está en la cárcel. Ya. Y adicionalmente, la obra pública que debió ser financiada por la reconstrucción, me refiero a hospitales, al ámbito de la salud, a devolver las escuelas caídas y los colegios, también se incumplió. Vamos al cuarto año. Vamos al cuarto año y todavía seguimos sin camas en los hospitales, seguimos sin médicos suficientes en los hospitales, seguimos sin medicinas en los hospitales. Estamos peor que antes del terremoto. Estábamos mejor antes del terremoto. Ahora estamos peor que antes del terremoto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor gobierno? ¿Hasta cuándo? El presidente de Nuevo Tarqui me dijo aquí en este mismo lugar donde usted está sentado, que de los más de 1000 socios de Nuevo Tarqui, ninguno ha recibido un crédito de Banecuador. Ni $1, me dijo así. Ha habido esas denuncias, ha habido ese clamor y no ha habido respuesta. Se dice a veces tibiamente de que la mayor parte de los que están siendo perjudicados en cuanto a no se les da atención a lo que están reclamando porque se quedaron en las tablas los comerciantes de Tarqui, se dice que lo que pasa es que están en central de riesgo, pero ya sabemos que están en central de riesgo. Si lo han perdido todo, por eso están en central de riesgo. Debería usted, como jurista calificado que es, dar una idea de cuál sería un trámite que convierta en legal el pasarse por encima la supuesta prohibición. Muy fácil, tiene que haber una amnistía, como el servicio de rentas lo hace, con capitales grandotes incluso. Se amnistía, se perdona, para que usted reincorpora a la persona a la producción. Esa sería la idea, reincorporar a la producción a la persona que está en la central de riesgo y que no puede rehabilitar su negocio porque ya su nombre está sujeto a quedarse en la indigencia. ¿Hasta cuándo, doctor? Ahora, hay fe y esperanza en el actual prefecto, hay fe y esperanza en el actual alcalde de Manta. El alcalde de Manta anunció en sus páginas oficiales una reunión con la transportación, buscando un poco de movilidad, buscando menguar el impacto de los sistemas de radares y de controles de la velocidad, emulando un poco lo que hizo la alcaldía de Guayaquil, que ya revisó estas multas porque son exageradas. Por supuesto, yo no diría que hay que revisar nada, simplemente está demostrado que ese contrato es un contrato leonino. ¿Sabe usted cuántos taxis hay aquí en la ciudad de Manta? 2.000, 3.000, no sé cuántos miles de taxis. Todos ellos están sujetos a los controles de las cámaras de radares y entonces son miles y miles de dólares que no se sabe a dónde van a parar. Una información del diario decía hoy día que el 72% de lo que produzcan las multas va a los bolsillos de esa empresa que se llama Transide. 72% Transide aclara y dice no más el 60%. No debería ir nada, señor, porque en este rato se ha comprobado que ni el municipio ni Transide están recibiendo un solo centavo. ¿A dónde va a parar todo ese volumen, cientos de miles de dólares por multas a todos los que tenemos la suerte o la mala suerte de pasar por una calle y de repente una cámara tomó una fotografía de la placa del carro que conducimos y resulta que ese día, como lo señala un día un medio de comunicación, ese día ese vehículo que está siendo multado tenía una semana paralizado en un taller y ahí tiene hasta la planilla del taller que certifica las fechas en que ese carro estaba en el taller. Sin embargo, Transide le aplicó una multa de $100 y pico, doctor. Pedro Menzán Boven, aquí en exclusiva en Televisión Manavita. Me dicen mis compañeros que ya no hay más tiempo, pero don Pedro, coméntele a Manaví los días y horas en que usted está, por favor, en Escándalo. Estamos los días miércoles
y los días viernes de 7 a 9 de la mañana. Cualquiera que quiera escuchar mis comentarios, mi tesis, mi análisis sobre estos temas, por favor, 103.7 Radio Escándalo, miércoles y viernes de 7 a 9 de la mañana. Qué buena cuña que usted me ha permitido. Muchas gracias, don doctor. Pedro. Gracias, don Pedro. Pensamos, es reciprocidad por esa buena voluntad de estar con nosotros, compartiendo y con ustedes, con los miles de televidentes que siguen a TV Noticias. Vamos al corte. Inicio de espacio publicitario. Porque la historia se hace y registra a través de los hechos, y estos se muestran a través de la noticia. El mundo en sus manos, a través de la información eficaz, oportuna y responsable. Solo aquí en TV Noticias. Fin de espacio publicitario. Y con esto ponemos punto final a nuestro programa y desde luego paz en la tumba de Pedro Benzamboven. Hasta mañana. Televisión Manavita presentó TV Noticias al cierre.